estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Les haré hoy este video que se refiere al asesinato de chilenos, que es lo más grave que puede suceder en un país y que cada día que pasa esto se agrava y por el otro lado trata de ser normalizado por el gobierno de Boric. Quiero señalar que el orden público es entendido como la situación normal de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas y la situación en que las personas pueden ejercer pacíficamente sus derechos y libertades. Nada de eso se da actualmente en Chile. Y estudiando la Constitución de 1980, que es la Constitución vigente, aunque no les agrade a los marxistas, existen 7 principios jurídicos básicos que se los voy a mencionar que dicen relación con el orden público y con la seguridad de las personas, especialmente con la seguridad en cuanto al derecho a la vida que tiene cada chileno. El primero de ellos es el artículo primero, inciso segundo, que dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, y que debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. El artículo quinto, inciso segundo, señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales de la naturaleza humana, entre ellos y en primer lugar el derecho a la vida, que es el más importante de todos los derechos humanos. Y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución. El artículo 9 señala que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. En Chile tenemos en la Araucanía, desde el año 1997, un terrorismo público, manifiesto y constante. Después, el artículo 19, número 1, dice que la Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y el número 13 del artículo 19, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. En Chile hoy no existen esas dos garantías constitucionales. No existe el derecho a la vida que garantiza la Constitución, ni el derecho de reunión constitucional, porque los marxistas hacen imposible que las personas puedan reunirse o manifestarse en público, excepto que quieran ser apedreados, arrojadas bombas molotov o recibir fierrazos. Después tenemos el artículo 24. El gobierno y la administración del Estado, escuchen bien, corresponde al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad de la República, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Después tenemos el artículo 101, inciso segundo. Las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas por carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Estos 7 principios constitucionales, estimadas amigas y amigos, que se refieren al orden público, se encuentran a partir del 18 de octubre de 2019 totalmente quebrantados, día a día, sin pausas y en forma creciente, y están totalmente ausentes de la vida diaria de los ciudadanos, porque tanto el gobierno de Piñera como ahora el gobierno de Boric no cumplen con su deber de asegurar el bien común y estar al servicio de las personas.
Hemos visto dramáticamente en estos 2 años y medio cómo se asesina fácilmente, impunemente y gratuitamente a los chilenos, haciendo así ilusorio el derecho a la vida que garantiza la Constitución, ya que hay grupos que se dedican sistemáticamente a asesinar a los ciudadanos y a quebrantar el orden público, destruyendo bienes públicos y privados, evidenciando que el poder ejecutivo no garantiza ni conserva el orden público. Mientras se siguen hablando de nuevas constituciones, de acuerdos políticos, de elecciones, esto es lo que manda. Y resulta que esta situación se la ordena en la Constitución y las leyes al presidente. Sin embargo, ellos están violando sistemáticamente la Constitución y las leyes al no restablecer el orden público ni la seguridad de las personas en el país. Sabemos también que Carabineros e Investigaciones están sobrepasados desde hace 2 años y medio en su cometido legal y no están dando eficacia al derecho, ni garantizando el orden público, ni la seguridad pública, ni menos el derecho a la vida de las personas. Pero esto tampoco llama a una reflexión a todos los hombres públicos que circulan por los medios de comunicación, por los parlamentos, por los partidos políticos. Simultáneamente se perdió el Estado de Derecho, entendido como la situación en que todas las autoridades están sometidas al mandato de la ley y las personas también. Si tenemos que el presidente de la República no cumple con la primera obligación que le impone la Constitución, que es preservar el orden público y la seguridad de las personas, obviamente que no estamos en un Estado de Derecho, pues. Eso es importante que usted lo tenga claro, porque hay gente boba que sigue creyendo que este país es una suerte de oasis en Latinoamérica. Fíjese que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 también reafirma la misma idea. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un Estado de Derecho. Los que condujeron a nuestro país a esta situación son los terroristas, los delincuentes, los narcos y los anarquistas que tienen secuestrado al país y a la población, que al parecer, unidos o relativamente coordinados entre ellos, accionan bajo un objetivo común, que consiste en destruir el Estado e imponer el totalitarismo en Chile. Fíjese usted la misión, el objetivo, el móvil que está detrás de todo esto, y esto en vez de llamar a escándalo, esto se habla sotto voce, nada más. Quiero decir que la martingala que hizo Piñera de entregar la Constitución para enfrentar la pérdida del orden público es uno de los engaños más monstruosos de la historia política de Chile. Porque ninguna constitución es una panacea o una varita mágica para cambiar toda la realidad de una sociedad. Y esto va relacionado, esta pérdida del orden público, con el concepto de anomia, que es un concepto que introdujo el sociólogo que creó la sociología, Émile Durkheim, francés, en 2 libros. Uno se llama La división del trabajo en la sociedad, de 1893, y el otro se llama El suicidio, de 1897. Chile está en un estado de anomia. Dice que es un estado sin normas que hace inestables las relaciones de la sociedad, impidiendo su integración. Dígame en Chile, ¿de qué sociedad podemos hablar si esto ya parece un conglomerado de salvajes?
¿Y de qué estabilidad podemos hablar si todos los días ocurren cada vez más asesinatos que quedan impunes? En el libro El suicidio dice Durkheim lo siguiente: estudia las causas y tipologías de esta conducta y encuentra que se caracteriza el estado de anomia por una pérdida o supresión de valores, y menciona los valores morales, los valores religiosos y los valores cívicos, que es lo que se enseña en derecho, en primer año, en introducción al derecho, la vigencia de las normas sociales, de las normas morales y de las normas jurídicas. Nada de eso está vigente actualmente en Chile, los valores. Y señala que esta pérdida de los valores conduce a la destrucción del orden social. O sea, están íntimamente relacionados el incumplimiento jurídico de los presidentes de la República con la destrucción de los valores que ha operado en Chile con el contubernio en los últimos 32 años. Y por este motivo, por más leyes y constituciones que se dicten, no se puede garantizar el orden público en la sociedad chilena, porque la sociedad chilena ha llevado a la pérdida total, por ejemplo, del amor a la patria, o de la fe en Dios, o del amor a la familia. En una sociedad así no hay forma de imponer el orden bajo ninguna norma jurídica. Y el libro de Emil Durkheim se llama El suicidio, precisamente porque dice que este estado de cosas en un país lleva al individuo a tener miedo. Dígame, ¿quién no tiene miedo actualmente en Chile? Angustia, inseguridad, insatisfacción, y lo puede conducir al suicidio, pues. Chile hoy constituye un país impotente, inerme e indefenso frente al terrorismo, frente a la delincuencia y frente a la invasión de seres de luz, porque tampoco tiene protección de las fronteras, si este es un país, digamos, en estado terminal, porque nadie defiende a la patria. Esta indefensión se origina, en primer lugar, en el Estado, pero también abarca a los distintos entes o entidades, a los dirigentes políticos. Nadie defiende a la patria. De los empresarios, nadie defiende a la patria. Los militares, nadie defiende a la patria. Los dirigentes gremiales, nadie defiende a la patria. Y la iglesia, ninguna defiende a la patria. Frente a esto que estoy hablando. La falta de servicios del Estado que se mantuvo en forma continuada durante los 32 años en lo que respecta a los salarios miserables, a las jubilaciones miserables, a la falta de atención en la salud pública, ahora se trasladó en la no protección del derecho a la vida de los chilenos. O sea, seguimos con el modelito en que hay una superestructura que no se conecta con la infraestructura. Por arriba se dicen otras cosas, se dictan otras leyes, se toman otras decisiones, pero el servicio que debe prestar el Estado al ciudadano no se presta. Quien nos condujo a la pérdida de los valores, que es el antecedente de la pérdida del orden público, porque no es que primero se pierde el orden público y después se pierden los valores, es al revés. Primero se pierden los valores y como consecuencia de ello se pierde el orden público. Que nos llevó a la pérdida de los valores morales, religiosos y cívicos fue el contubernio neoliberal marxista, pues. Porque durante 32 años impuso una escuela de corrupción y de nihilismo público, en que nadie se hizo cargo de ninguna corrupción ni nadie renunció jamás. Y esto llevó al estado de anomia que sufre actualmente el país. Por su parte, los funcionarios públicos encargados del orden público, especialmente los jueces y los fiscales, que trabajan la mayor parte de su vida sentados, entonces desarrollan unos glúteos mofletudos,
Ellos, sin embargo, no resultan perjudicados frente a la falta de servicio que ellos no le entregan a la población, pues, porque reciben sagradamente sus emolumentos millonarios. Y lo mismo pasa con los parlamentarios. Por ejemplo, los senadores ganan 34 millones mensuales, los diputados ganan 20 millones mensuales, los jueces y los fiscales 6,5 millones mensuales hacia arriba. Y fíjese, un carabinero gana 500.000 pesos mensuales. Este es un país digno de alabanzas y de elogios, fíjese, considerando solamente estas cifras. Ahora Boric inventó la misma martingala de Piñera, el acuerdópata. Llamó a las fuerzas de oposición a un gran acuerdo nacional para restituir el orden público. La pregunta, ¿es otra broma? ¿Se puede derrotar al terrorismo, a la delincuencia, a los narcotraficantes sin disparar un tiro? Eso es lo que se pretende, mediante la creación de instituciones, la presentación de proyectos de ley, de documentos que se firman. ¿Así van a detener los asesinatos de chilenos? La única solución que tenemos, en definitiva, estimadas amigas y amigos, es votar rechazo en el plebiscito del día 4 de septiembre. Pero, ojo, no solo por el tema de la no a la Constitución nueva, al rechazo a la Constitución, sino que principalmente y específicamente como una forma de rechazo a los 32 años del contubernio neoliberal marxista, que produjo como resultado que Allende en el año 1970 obtuvo el 36% de los votos y Boric en el año 2021 obtuvo un 56%. De eso no han dicho una palabra los neoliberales que han gobernado durante 50 años. A continuación les quiero anunciar que dedico este video a todos los chilenos y chilenas que han sido asesinados bajo el periodo del contubernio, pero especialmente de los últimos 2 años y medio. Y ahora, después de que me despida, voy a mostrar fotos de cada uno de ellos, no de todos, pero sí de un grupo importante, que tienen por finalidad rescatar a esos compatriotas que fueron asesinados sin que hubiera habido en el 90 y tantos % de los casos un solo condenado. Estimadas amigas y amigos, ¡viva Chile!
esta es la realidad de Valparaíso, para que el señor Charles diga que vengan a limpiar. Así está Valparaíso. Ese fue el escándalo de los delincuentes del día de hoy. Saquearon todo. Es un verdadero campo de guerra. Para que ustedes vean la realidad. En este minuto luego Carabineros. Se terminó el saqueo después de 5 horas de saqueo, 5 horas de barricada, 5 horas de destrucción, 5 horas de incendio. Esta es la realidad, para que tengan un testimonio de cómo está la calle Cóndel en este momento. Arrasada, arrasada.